La COP27 acaba de terminar en Egipto y, bueno, hay toda una serie de motivos por las cuales algunos, yo me incliné por esa posición ayer en Tolerancia Cero en mi minuto de confianza, vimos un pequeño gesto de apertura y de mayor optimismo para lo que pueda ser el futuro, pero desde el punto de vista práctico, muchos podrán decir, y con total convicción, que no hay en esta COP nada nuevo respecto de la anterior. Raúl Sor nos va a contar sobre la COP. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, tú tienes razón. Hay algo nuevo y hay una pequeña luz al final del túnel que, digamos, es a través de esta nueva, digamos, formulación, que son pérdidas y daños, que se refiere a los países más pobres, a los países con menos desarrollo, que han estado brutalmente afectados por el cambio climático y que, digamos, a través han tenido pérdidas enormes, daños. Nada más que mencionar este año, Pakistán, que tuvo pérdidas por más de 40.000 millones de dólares y 1.700 muertos en inundaciones. Estas son imágenes que vemos, bueno, las anteriores. Y bueno, si pensamos 40.000 millones de dólares para un país pobre como Pakistán, con una enorme población que ya tiene enormes dificultades, si no reciben una inyección, si no reciben una ayuda, realmente quedan muy perjudicados, y son perjuicios que lo sabemos en Chile, como por ejemplo los terremotos, que tardan mucho tiempo en reponerse. Hay que reconstruir infraestructura, se pierden muchos hogares, caminos que quedan destruidos, y todo eso, repararlo. Países que ya están con un déficit, bueno, quedan en una situación de enorme vulnerabilidad. Y a esto se refiere pérdidas y daños que los países desarrollados se comprometen a generar fondos importantes para poder ayudarlos a la reconstrucción. Pero esto, digamos, primero no fijaron monto, no fijaron mecanismo. Es decir, esto es una promesa. ¿Marca una diferencia con el pasado? Sí. ¿Cuál? Que en el pasado los países ricos, más desarrollados, se negaban a admitir una responsabilidad y a asumir compromiso. Ahora han dicho sí. En realidad tienen razón los países más afectados, más pobres, y nos comprometemos a ayudarlos. Pero no dijeron con cuánto iban a ayudar, ni los criterios con que iban a ayudar. Es verdad. ¿Cuántos años pueden tardar en llegar a una solución? Es decir, ¿hasta qué punto es una salida para los países más ricos? No quiero ser cínico, estoy seguro que varios de ellos, y lo han demostrado en el pasado, tienen una intención de ayuda, pero hay muchos que, por decirlo en términos muy coloquiales, buscan sacarse el pillo y dicen, sí, de acuerdo, lo vamos a hacer más adelante. Pero de todas formas, sea como sea, es un paso adelante. Por lo menos ya hay un reconocimiento, y presumimos que en las próximas COP van a ir mejorando o se va a ir precisando estos temas. Sin embargo, dicho esto, hubo regresión en muchos temas, y es claro que hacer la COP en un país productor de petróleo, que no es el caso directamente de Egipto, pero que sí está en la esfera de los países productores directamente, es un hecho negativo. Y ojo, la próxima COP, la 28, va a ser en los Emiratos Árabes Unidos, es decir, un productor directo de petróleo, y va a tener todo el interés del mundo en preservar y conservar los privilegios, o que por lo menos no se le pongan cortapisas a la producción petrolera. Oye, me quedé pensando en una frase que tú dijiste cuando hiciste la asociación con los terremotos. La gran diferencia que hay y que ha sido la discusión eterna en estas COPs y en otras instancias respecto de los destrozos o desastres, es que en el caso de los terremotos, la forma, por ejemplo, de ayudar es que tú progresivamente, por ejemplo, como ha pasado en Chile históricamente,
tú progresivamente vayas, por ejemplo, mejorando todas las condiciones las condiciones y las facultades, por ejemplo, de construcción. Entonces tú ahí generas un incentivo de que los edificios, las casas deben tener determinadas dimensiones, determinadas situaciones, apoyos aquí, acá, ingeniería, en fin, porque sabes que estás en un lugar sísmico. El problema que tiene el calentamiento global o que tienen todas las situaciones que pasan con el alza marítima es que los países que sufren el daño no tienen nada que hacer para evitarlo. No pueden, subir los diques, ni pueden de pronto hacer que llueva, porque el fenómeno del calentamiento global es un fenómeno global que viene, por cierto, iniciado por países que contaminan más que otros, pero tú no puedes generar una ley de DFL2 para que salgan mejor hechas las casas y resistan más los terremotos. Tienes que pedírselo a quien te está causando el daño, es la única forma. Cierto, tienes razón, el ejemplo siempre es peligroso utilizar analogía, pero también te diría que en el tema climático, por ejemplo, se puede cambiar mucho el envolvente de las casas. Y en las causas del calentamiento global se puede hacer mucho, digamos, el tipo de materiales que tú empleas, el tipo de vehículo, los métodos de transporte. Es decir, todos los países, sin excepción, pueden mejorar enormemente las condiciones y por eso cada país tiene que fijarse metas sobre cuánto piensa que va a incrementar sus emisiones y, bueno, en el caso del proceso en que estamos, cuánto va a disminuir. Y se pueden hacer disminuciones muy significativas y hay muchos países que lo han logrado. Ahora, el problema es que ciertos países, por ejemplo como China, con 1.400 millones de habitantes, que se dice contamina mucho más que, o relativamente más que Estados Unidos, claro que sí, pero es decir, lo que plantea China dice a Estados Unidos, ustedes empezaron a emitir, a utilizar el petróleo en forma intensiva ya en el siglo o al comienzo del siglo XX y nosotros recién lo estamos usando en forma seria a partir de la década del 70 o quizás un poco más adelante. De manera que primero tenemos un legado histórico que es mucho más pesado en los países desarrollados que entre nosotros. También tenemos poblaciones muy diferentes, 300 y tantos millones en Estados Unidos no se comparan con 1.400 y después se pone la cifra final de emisiones de gases de efecto invernadero y dice, pero el colmo, China, mira, ya pasó a Estados Unidos, pero es natural que así sea, que en la medida que China está progresando, se está haciendo un país más rico y la gente va teniendo más acceso a los automóviles, se construyen más carreteras, están teniendo mejores edificios, etcétera, por supuesto que va a ir aumentando y va a pasar lo mismo con India y con Pakistán e Indonesia y eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, esta idea del aporte que tienen que hacer los países desarrollados finalmente los países desarrollados han aceptado que les cabe una responsabilidad, que tienen los recursos y más importante, esto no es un problema de beneficencia, bueno, les vamos a hacer un favor, no. Es decir, el calentamiento global nos está afectando a todos, también a los países desarrollados. Y por lo mismo hay un interés común en encontrar acuerdos. Y fíjate que una de las cosas interesantes que China y Estados Unidos se entienden en bien pocas cosas. Pero esta es una en la que han dicho ambos que están dispuestos a colaborar. Y Washington y Beijing dicen, ya, pongámonos de acuerdo. Esto sobre la base del entendimiento que tanto Estados Unidos como China salen perjudicados con el calentamiento global. Es decir, este es un fenómeno del cual ningún país se puede aislar. Ahora, yo creo que esta COP fue particularmente pobre, marcó regresión. Por ejemplo, en lo que el tema central hasta hace poco era el petróleo, el carbón, el gas, y en forma gradual, y los europeos ahora también están empezando a decir, sí, ¿sabe? El petróleo hay que disminuirlo, está bien.
Por supuesto, los países productores de petróleo no quieren porque esa es su fuente principal. Es como que a Chile le dijeran que no produzca cobre. No al carbón, no al petróleo, pero el gas, sí, el gas y lo han calificado primero como energía de transición, es decir, a medida que no podemos prescindir de todo, entonces, bueno, el gas es el menos dañino, pero finalmente ahora están diciendo en muchos países europeos que el gas es una energía verde, y eso es absolutamente discutible, que es una energía verde, es una energía altamente contaminante, menos, por supuesto que mucho menos que el carbón y que el petróleo, pero todavía es una energía contaminante. Es decir, los hidrocarburos son, la meta tiene que ser erradicarlos hasta, no en forma absoluta, pero disminuir sus niveles de consumo hasta que decrezcan las emisiones, porque así como vamos, las emisiones van a seguir creciendo. Te quiero hacer una pregunta respecto de Brasil. Y te la voy a contextualizar rápidamente. Yo me acuerdo cuando Lula, no me acuerdo si fue en una COP o en una cosa, cuando se estaba argumentando esto de que Brasil tenía que proteger sus bosques porque eran el pulmón grande que quedaba en el planeta. Y Lula dijo, a ver, yo no tengo ningún problema en proteger los bosques, pero que me lo vengan a decir después de que ustedes diezmaron todos los bosques de ustedes, arriba, y que, claro, después de que usaron toda la madera, exportaron todas las cosas, arrasaron con los bosques en las estepas europeas y en Estados Unidos, vienen y miran al pulmón verde y dicen, oye, ustedes no tienen que hacer nada de lo que hicimos nosotros porque ustedes son la última reserva de oxígeno que va quedando en términos de bosque. Ahora que vuelve Lula, ¿sigue teniendo una visión muy proactiva en materia de, en estos encuentros internacionales, en materia justamente de el rol que deben tener los países que, bueno, ya contaminaron, pero en el caso del pulmón verde, que es básicamente los bosques y la selva, hay muchos que ya prácticamente son arena. Sí, bueno, dos males no hacen un bien. Es verdad. Y los errores que se cometieron en el pasado, cuando no había la misma conciencia, no tenemos por qué seguir por esa misma ruta. Pero Brasil es uno de los países relativamente virtuosos en esta materia, no por la destrucción del Amazonas en los últimos 4 años con Jair Bolsonaro, pero en los gobiernos anteriores Brasil había hecho una disminución y había mejorado la protección del Amazonas, pero Brasil tiene una de las experiencias más importantes en el mundo de reemplazo del petróleo, del carbón, incluso del gas. Y Brasil es un pionero en el biodiesel, es decir, el uso de la caña de azúcar con el alcohol para movilizar a sus coches, que en algún momento la mitad del parque automotriz brasileño funcionaba a partir de derivados del azúcar. Y esto, es decir, con alcohol. Y esto, Brasil es realmente extraordinario lo que ha logrado. Así que desde ese punto de vista, Brasil yo creo que es uno de los países que más tiene para mostrarle al mundo de cómo se pueden hacer las cosas. Y esto, digamos, antes del último gobierno, y todavía, digamos, y Brasil lo hizo en gran medida no solamente por un tema ambiental, lo hizo en la búsqueda de autonomía y no depender del petróleo, y como un tema de seguridad nacional. Y de ese punto, los militares estuvieron muy involucrados en este programa, y creo que es uno de los aportes más significativos que ha hecho Brasil en el tema ambiental. Por lo tanto, yo creo que nadie podría culpar a Brasil, salvo por la destrucción en estos últimos años más acelerada del Amazonas, pero el tema del Amazonas no está tan directamente ligado al calentamiento global, sino, aunque está muy ligado al tema climático, pero tiene que ver con una serie de otros aspectos también de protección de la naturaleza y de los habitantes que viven en el Amazonas. En todo caso,
no hay después de esta COP, no hay muchas razones para estar optimista. Por lo menos sí, se hizo un pequeño avance, pero el hecho que la próxima COP sea en Emiratos Árabes Unidos, tiene mala cara porque ellos van a defender, más aún que Egipto, digamos, a los países productores de petróleo, y Arabia Saudita va a estar, pero a la cabeza. Mira, Fernando, se calcula que en esta conferencia hubo 600 lobistas de las distintas energías fósiles, es decir, petróleo, carbón, otras, para asegurarse de que no hubiera una resolución que los perjudicara. Y de hecho, finalmente resolvieron muchos de los problemas por secretaría y a última hora, cuando la gente leyó finalmente la declaración final, descubrieron que esos lobbies habían funcionado y habían cambiado coma, punto y coma, y había cambiado en muchos aspectos el sentido de lo que se había debatido. Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla este fondo que se prometió, el fondo de pérdidas y daños, que, bueno, si es que efectivamente se empieza a utilizar, podría ser un avance. Muchas gracias, Raúl, y veamos cómo sigue esta cosa más adelante. Que te vaya bien. Ya. Chao, Fernando. Chao. Hasta mañana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.